tardes, ¿cómo están? Estamos para Escritores Sin Fronteras. Vamos a hacer una entrevista, vamos a charlar un poco con un escritor de la zona de Mendoza, de San Rafael, República Argentina. La verdad que es una alegría poder entablar un contacto con un coterráneo. Bueno, Escritores Sin Fronteras sigue captándolo a los escritores de todo el planeta. Así que esperamos ahí por Tadeo que se conecte y charlaremos un poquito de qué es lo que hace él, qué es lo que está escribiendo. Estamos en la espera. A ver, nos conectamos con Tadeo. Buenas, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Tadeo? Un gusto. Todo bien, por suerte, todo bien. Bueno, ¿cómo está Rafael? También contento. Eh, bien, bien. Recién terminando de hacer unas cosas y preparado para la entrevista. Bueno, me alegro. Bueno, bienvenido a Escritores Sin Fronteras. Vamos a charlar un poquito de quién es Tadeo y cómo nace a ver si lo pronuncio tal cual, TM Vilches, ¿no? O le Sí. pusiste algún, No, bueno, ajá. bueno, ¿cómo nace ese TM Vilches? Simplemente abrevié mi nombre inspirado en algunos autores como Lovecraft, que abreviaban su nombre, o Tolkien, que también abreviaba su nombre. Entonces yo me llamo en realidad Tadeo Martínez Vilches, pero decidí abreviar mi nombre a TM Vilches, antes que ponerme un nombre más artístico. Claro, claro. Bueno, sí, la verdad que quedó muy bueno. Bueno, ¿y Gracias. qué te llevó? Bueno, ya un poco estamos viendo con el tema por dónde te llevó a escribir con el seudónimo, ¿viste? Y ahora contame un poquito de titanomaquia, ¿ah? Solar. Contame un Ah, poquito. Titanomaquia Solar Oh, es una obra que nació de una inspiración de varias obras, en buena parte de la mitología griega, de la titanomaquia, que era la guerra entre los dioses olímpicos contra los titanes, por el poder del Olimpo y del resto del universo. Y también nació de obras como La Odisea, la Ilíada de Homero, y también Amanecer Rojo de Pierce Brown, que es una obra un poco menos conocida, y también ¿cómo que se llama? De Duna, de Frank Herbert, que es bastante reconocida y hace unos años salieron las películas. ¿Y qué te llevó así a mezclar esa mitología con ciencia ficción y todo eso? Claro, claro, exactamente. Yo estas obras las había leído hace muchísimo tiempo y bueno, primero nació como un webcómic que todavía sigue en proceso, ya que es muy largo de hacerlo. Y después, bueno, mientras solucionamos el tema del webcómic con un amigo mío, empecé a escribir cuentos. De los cuentos hice una recopilación y después empecé por una novela. Justo se me ocurrió escribir una novela en base al webcómic, pero posterior, mucho tiempo después. Y empecé con Titanomaquia Solar y de ahí ahora estoy escribiendo Tifonomaquia Celestial, que es el segundo libro. Va a ser una saga prácticamente de 3 libros. Muy bien, felicitaciones por eso. Gracias. Bueno, contame un poquito, Tadeo, ¿qué es lo que le va a quedar al lector cuando termina de leer tus obras? ¿Cuál es tu mensaje para ellos? Mi mensaje para ellos es que, bueno, prácticamente lo que exploro en la obra en Titanomaquia Solar es que no olviden las raíces de lo que los hizo ser humanos y que no olviden la moral de ser humanos, de lo que nos hace ser humanos, en un mundo donde cada vez está más un poco desequilibrado el tema del relativismo moral.
Y acá en Mirá, Latinoamérica solo exploro mucho lo que es el tema de las guerras, de todas las desgracias humanas, bajo un sistema de castas y de clases sociales, y bueno, y también bajo referencias del Imperio Romano también. Es como una mezcla de Imperio Romano, pero futurista, mezclando también otras culturas como las nativoamericanas y las orientales. y vos tenés algo que te identifique, es decir, algún mito o alguna figura mitológica que te identifique. Una historia mitológica y bueno, me gusta mucho como dije, la Odisea y también me gusta mucho la Eneida de Virgilio, que es más de la época romana, pero aún así tiene unas obras interesantes que más que nada porque explora todo lo que es no solo la naturaleza humana y el tema del mal uso del poder, sino también las consecuencias del poder mediante la guerra. Y vamos a la parte de creativo. ¿Cómo? ¿Vos tenés alguna rutina para la escritura o y horario de inspiración o cómo lo estás manejando a eso? Sí, o sea, me inspiro muchas veces no solo en libros, también me inspiro en cómics, en anime, eh, y también leyendo algunos cuentos y obras de teatro. Por ejemplo, también hago referencia se llama al mal uso de la ingeniería genética, ya que, bueno, en los próximos años la, hay, hay compañías científicas que quieren revivir especies, que por un lado no está malo, pero por el otro lado es como que están jugando a ser dioses. Y muchos temas de cuestiones sociales y humanos me inspiraron para darle una crítica mediante la ciencia ficción. Y bueno, lo que me inspiró fue principalmente Ray Bradbury, que es un escritor de ciencia ficción muy renombrado y que, bueno, me inspiró mucho para escribir muchas de mis obras. Bueno, hasta ahora son un par las que tengo escritas actualmente. Sí, sí, no, Y, pero está perfecto lo que lo estás contando, está muy lindo. y mi rutina es la siguiente. Eh, cada vez que tengo tiempo libre me pongo a escribir en la compu o en el celular. Bien, bien, perfecto. ¿Y cómo equilibrar lo científico, lo filosófico y lo emocional dentro de una misma historia? Y primero que nada, planifico cómo va a ser la historia del principio. Después, y una vez que la tengo planificada, empiezo a escribir. Y si en la escritura me surge algo nuevo, voy por ahí, por ese camino, y quizás tenga un buen resultado. Pero muchos, por ejemplo, muchos escritores, por ejemplo, han tenido bloqueo de escritor, pero en mi caso no, en mi caso por ahí eh, como que he escrito, después en mis tiempos libres, por ahí me tomo una pausa y vuelvo a seguir escribiendo. Hay veces que me he quedado toda la noche de los fines de semana escribiendo. El otro día Qué tuve que bueno. dormir. Sí, sí. Y ahora, Y Tadeo, ¿cuál fue el mayor desafío al escribir sobre un universo que es tan amplio? Así que me imagino, ¿ah? Debe ser sí. importante ese desafío. Sí, mirá, el mayor desafío, los mayores en realidad, fueron la universidad, bueno, en realidad una facultad, pero y también lo que me llevó bastante desafío es que tengo cosas que hacer en mi casa, siempre tengo que ayudar, ya que en mi familia tenemos un complejo de cabañas y mi padre se dedica al negocio de inmobiliarias, es decir, se dedica también a construir departamentos y cocheras y la pone a alquilar. Entonces, como que hay veces que tengo que hacer de albañil, otras de estudiante y otras de acá de jardinero y de mantener todas las cabañas para el turismo. Siempre tengo Claro. algo que hacer. Ah, sí. Ahora que Rafael, eh, turismo hay siempre. Bueno, si tuviéramos que elegir una banda sonora, ¿cuál sería para vos la principal para esta obra? Para esta obra, yo elegiría, por ejemplo, hay una canción que me inspiró también para escribir varias de mis obras, porque en muchas hablo del tema de la guerra y sus consecuencias. Y por ahí muchas veces las consecuencias de la guerra
va también el tema de la crueldad humana. Por ahí critico mucho lo que es la naturaleza humana en cuanto a esas cuestiones. Y una canción que me inspiró es Mars de Sleeping at Last, que es un grupo que la verdad tiene unas canciones que escriben sobre los planetas, pero con un significado más simbólico. Mars, por ejemplo, trata sobre el tema de la guerra y las consecuencias. Yo creo que esa sería una canción ideal para mi obra. Tadeo, ¿y cuándo sentiste que querías ser escritor? Yo desde muy chico quise ser escritor. Me había comprado un libro de literatura cuando era muy chico sobre varios escritores. Después empecé a leer sus obras y me encantaron. Y dije, quiero ser escritor. Y me acuerdo que de chiquito se me dio por ser poeta, por escribir cuentos y nada. Me compré un gorrito que por ahí lo tengo guardado en mi casa, que más que nada porque al principio me sentía un poco identificado con Neruda por los poemas, pero después, bueno, mis gustos fueron cambiando y empezó a gustar más la novela histórica. La primera obra que iba a escribir iba a ser una obra de novela histórica, inspirada en la época colonial del Imperio Portugués. Al final perdí todo porque la compu se me rompió. Y nada, después por la ciencia ficción a los 19 años. Empecé a escribir y a compartir en grupos de Facebook. Y, y a medida que recibía críticas constructivas, me iba así retroalimentando de la gente, de la opinión de la gente. Y Y bueno, ese niño curioso, ¿qué tan presente está hoy en la actualidad? y bastante presente, la verdad. Eh, Bastante presente. Ahora ese niño curioso ya está hecho un hombre ya que, bueno, ya tuvo que madurar y demás, pero todavía sigo sintiendo ese niño curioso que todavía siente amor Qué por el lindo, arte qué lindo. y de paso estoy ahora en los últimos años de una carrera de profesorado de teatro. Ah, viene completo todo. Qué bueno, che, felicitaciones. Gracias. Y si lo sacamos de los libros, de todo lo que has leído, ¿qué te Mm. inspira? Digo, viajes, personas, conversaciones, paisajes. ¿Qué otra cosa también te inspira para esto? Para escribir. Sí, sin contar todo lo que has leído y los libros que tenés. Eh, Otra cosa que me inspira, por ejemplo, por ejemplo, muchas veces que salgo a viajar en ciertos lugares, me inspira a escribir también. Y también me inspiran mucho la historia de los santos, ya que cuando era muy chico era bastante cercano a la religión, demasiado te diría. Iba a misa todos los domingos y ninguno faltaba. Bueno, la historia de los santos, por ejemplo, son historias que a mí me inspiraron y que traen muchas cosas, bueno, mucho material de inspiración para escribir. Y eso también me inspira mucho a escribir y bueno, los viajes, por ejemplo, a lugares boscosos, también me despiertan esa aura de escribir. Y estar ahí en el medio del desierto, como el de acá de Mendoza, también. El paisaje es espectacular para escribir también. De hecho, los paisajes de las obras que escribo están inspirados en los lugares que visité y en los que vivo. Genial, buenísimo. ¿Y qué te gustaría que la gente descubra de vos más allá de tus obras? Más allá de mis obras, y más allá de mis obras, me gustaría que la gente, ¿cómo explicarlo? Me conociera tal cual soy, que como un escritor que quiere transmitir un mensaje profundo a la sociedad, que quiere dejar su huella y que quiere ayudar al mundo de la manera en la que pueda, como sea. Me gusta ser muy altruista y de toda la vida siempre quise ser altruista de alguna manera. De hecho, hasta hago mucha referencia a los animales en mis novelas también, porque hasta he sido rescatista de perros. Ha pasado por varias facetas ahí, Sí. Tadeo. Ujú. Bueno, y de esta mirada filosófica del futuro que puede tener tu obra, ¿vos crees que ciencia ficción puede ayudarnos a entender mejor nuestro presente?
¿Cómo lo ves a eso? Yo creo que sí, porque si te pones a pensar, muchos autores de ciencia ficción ya venían criticando lo que estaba pasando en el presente de lo que se avecinaba. Eh, Bradbury era un ejemplo, por así decirlo. Eh, ¿Cómo se llama? Wells, por ejemplo, también era otro autor que criticaba todo lo que pasaba, más que nada en la época de las guerras mundiales. Las obras que escribió eran una crítica a eso, a las guerras mundiales. También se critica mucho el colonialismo y bueno, yo hago lo mismo, sigo por ese camino criticando los males de la sociedad. El- y bueno, para mí eran figuras, unas eminencias estos escritores. De hecho, me acuerdo que haber investigado un poco de su biografía y cada uno ha tenido una situación, una vida complicada para escribir ciencia ficción. Yo también la tuve, pero no a ese nivel que lo vivieron ellos. Ellos, por ejemplo, venían de situaciones económicas muy complicadas. Claro. Yo en mi caso no, yo en mi caso fue más bien una infancia fácil, o sea, linda, pero también un poco difícil, pero entre todo lo pude superar y eso es lo que me ha ayudado a crecer como escritor y como persona. ¿Y qué opinás del rol del escritor de hoy en este mundo súper conectado o hiperconectado y también un poco cambiante? ¿Qué pensamos de ellos? Y que por ahí el escritor son unos pocos los que realmente ganan de verdad, o sea, los que ganan viven de eso. Y bueno, yo creo que los escritores más que artistas están para dar un mensaje, algún mensaje moral, filosófico. De hecho, otro escritor que me llama la atención es Lewis, C.S. Lewis, que por ejemplo, a pesar de escribir fantasía, tiene mucha referencia con respecto a morales, con respecto al cristianismo, y yo creo que el escritor está para transmitir un mensaje a la sociedad, más allá de su rol artístico. Por ahí muchos por ahí no lo saben valorar o apreciar, y está bueno que por ahí se explote mucho la riqueza artística. Está bien. ¿Y cómo ve el futuro de la narrativa digital, eh, que sea en plataformas como Wattpad o Patreon? ¿Qué pensás ahí de eso? Yo lo veo necesario, pero más que nada para ganar publicidad en internet y demás, pero no llega solo, sino que tenés que hacer publicidad a vos mismo, es como estar en Amazon, tenés que hacerte publicidad constante y muchas veces los grupos de Facebook de Wattpad funcionan con memes. O sea, vos haces un meme de tu obra o publicás un fragmento de tu obra con alguna imagen y demás, y eso llama la atención a la gente y te piden el link para leer la obra por Wattpad. Eso está bueno, trae mucho. Y también participar en concursos dentro de la plataforma también ayuda muchísimo. Y si tuviera que, vámonos, retrocedemos en el tiempo, conversar con un escritor o con un pensador del pasado, ¿qué le preguntarías y qué le dirías? ¿Y quién sería? Pensador Y pensador del pasado, por ejemplo, yo pensé en uno llamado Luciano de Samosata, que Bradbury lo menciona ¿cómo se llama? En una nota de autor en Crónicas Marcianas. Y Luciano Samosata era un escritor satírico, prácticamente le gustaba escribir sátira, se burlaba de todo y escribió una obra fantástica, muy fantástica, que criticaba la religión griega y romana también, pero sin darse cuenta creó una obra que se asemeja mucho a la ciencia ficción. Yo lo que le diría es que al tipo hermano, no te diste cuenta, pero creaste algo único y original. Seguramente se me cagaría de la risa, pero a la larga se daría cuenta de que tenía razón. ¿Y qué significa para vos crear mundos? Crear mundos, para mí crear mundos significa crear no solo nuevas culturas, sino también usar culturas ya antiguas con culturas actuales y mezclarlas para crear no solo un universo rico en recursos, en personajes, sino también
en seguir una historia que deje un mensaje claro de lo que querés expresar con la historia. Y siempre tiene que tener profundidad no solo el personaje, sino también la historia en sí. Eh, o sea, el personaje no todo le tiene que salir bien, en la historia siempre tiene que haber un conflicto y bueno, y ahí el conflicto, ver qué mensaje y qué reflexión le puedo dar al lector. Perfecto. Y ahora como para ir ya un poco cerrando, quiero que me cuente qué se viene después de toda esta obra que he estado presentando y que seguís presentando. Y lo que se viene después fueron, o sea, fueron no, serán un par de libros que son Tifonomaquia Celestial, es una referencia a la otra lucha griega de los dioses contra, en este caso contra Tifón, otra criatura mitológica, pero en la práctica es una referencia, pero en realidad es más moral lo que quiero enseñar en Tifonomaquia Celestial, era un mensaje más moralmente más cercano a la cristiandad, por así decirlo. Y en el tercer libro todavía lo estoy pensando, pero va a seguir la obra tal cual en base a los primeros dos libros que voy a sacar. Y después el otro que voy a escribir se llama Crónicas de los Confines, que es parecido a otro libro que escribí que se llama Crónicas Solares, pero tiene un mensaje también un poco más cristiano, pero que también ocurre en los confines de ciertos lugares, incluyendo del universo. En este caso, de los confines del sistema solar. Bueno, Y es más proyectos hay bastante, ahí veo que hay muchísimos proyectos en el literario. Ahora contame, en lo teatral y musical, ¿viene algo? en lo musical, hasta ahora está en pausa. Y en lo teatral, sí. Tengo una obra de teatro que mandé a publicar en un concurso. Todavía estoy esperando a que me dirán. Que es basado en la República de Platón. Y el otro es una tragedia gauchesca de ciencia ficción, también de teatro, que estoy pensando en cómo publicarlo también. Bueno, qué bueno. No, 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 no para, Tadeo. Y así como te habrá sucedido en alguna oportunidad, ¿qué le dirías vos a ese que sueña en escribir, pero todavía no se anima y está ahí escondido, tratando de salir, pero no se anima? Yo le diría que intente, que haga lo posible para intentar, aunque sea probando en un cuaderno o en la computadora o en el celular, que intente y de paso, una vez que tenga escrito la historia o el cuento, o sea, yo empezaría por un cuento primero, o por un relato, o un poema, y de ahí preguntaría a un tercero para ver si le puede ayudar. Y si no, le diría que vaya a un taller de escritura que también sirve. Hay talleres de escritura baratos, otros más caros, pero depende. Y depende también de a qué le gustaría intentar escribir. Pero yo le diría que empiece a mostrarle primero a sus familiares y después a gente más cercana. Ah, quiero decir, un Bien, poco menos cercana. al menos crítico. Eh, y Tadeo, contanos como, a ver, referencia, es decir, ¿dónde vamos a encontrar tu lectura? Danos tus redes y cómo acompañar tus trabajos. Bien, mira, mis redes, por ejemplo, mis obras están en Wattpad. eh, la cuenta se llama Tadeo Martínez Vilches, va todo junto. La T va en mayúscula, la M en mayúscula y la B corta en mayúscula también. El resto es en minúscula. Y bueno, me pueden encontrar acá en Instagram como aquí está Martínez X, en TikTok también. Más difícil el nombre del usuario de TikTok, pero ya lo voy a cambiar. Y bueno, también en Amazon. En Amazon tengo publicados los primeros libros, es decir, Crónicas Solares y Titanomaquia Solar, y lo vendo barato. Bien. Y para cerrar, eh, si tuvieras que definirte una frase o lema personal, ¿cuál sería? Gracias. Y en el próximo libro que estoy escribiendo, justamente hay un personaje que se llama Casio Di Domenico, que está basado en la obra de teatro gauchesco que escribí.
hay una referencia de él que aparece en el segundo libro de Tinto Normal que Solar, que lo dice así, que si hay dolor, hay dicha, es decir, que después del dolor siempre hay felicidad, que, por ejemplo, primero hay que experimentar y bueno, y que la tormenta es temporal y que a futuro siempre uno va a encontrar la felicidad de lo que quiere lograr. Perfecto. Tadeo Vilches, de San Rafael, provincia de Mendoza, República Argentina, en América, para Escritores Sin Frontera. La verdad que ha sido un gustazo, la verdad que es un orgullo para los que vivimos cerca también, en esta Argentina tan hermosa, poder compartir con vos un ratito y la verdad que te felicito por todo lo que estás haciendo. Vale, muchísimas gracias. Hasta prontito. Y bueno, Dale, seguimos conectados e invitamos ahí a todos los escritores que se sumen a Escritores Sin Frontera. Hasta luego. hasta luego.